Comenzar la edición de hoy hablando sobre temas que tienen que ver con la posición del Perú frente a la comunidad internacional. Y bueno, estamos viendo que la crisis migratoria que se ha suscitado mayormente en la frontera sur de nuestro país continúa. Sobre esto y también sobre algún otro tema de importancia hoy vamos a conversar con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él ha sido canciller de la República y también es un estudioso, un experto en temas internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación, Fidel. Muy amables. Bien, gracias a usted nuevamente por acompañarnos y bueno, por compartir lo que conoce sobre estos temas sobre los que vamos a conversar. Empiezo planteándole la situación que se vive en el sur de nuestro país, en la frontera con Chile. Se está hablando de la urgente implementación de un corredor humanitario para que estas personas, mayormente venezolanas, pues puedan llegar a sus destinos y pueda solucionarse este impasse. ¿Usted ve factible que esto se concrete y en cuánto tiempo se tendría ya listo de ser el caso? Mira, Fidel, decirte que es un imperativo casi kantiano que debe concretarse. O sea, no hay otra salida. Los migrantes irregulares que se encuentran fuera de Chile y fuera del Perú no pueden seguir allí. Y entonces la solución que he planteado hace algunos días de este corredor humanitario que pudiera concretarse como consecuencia de una negociación chileno-peruana, pero además ecuatoriana, colombiana y venezolana, fíjate lo que digo, haría realidad un corredor terrestre, ¿no es cierto?, humanitario terrestre, protocolizado de comienzo a fin. No hay otra alternativa. Lo ideal, lo óptimo, hubiera sido de que, y ahí está la diplomacia para ello, se concrete con vuelos que partan ya mismo hacia Venezuela. Pero eso es costoso y no veo ese ánimos para que se haga, por lo menos desde el lado venezolano, que es el receptor de los migrantes mayoritariamente venezolanos. Entonces, el corredor no debe extrañar, porque en el derecho migratorio y en los problemas que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados trabaja siempre, es que se alista un corredor humanitario para justamente buscar la salida de los migrantes irregulares. Así se hace en varias partes del mundo. Solo que hay que sentarse en una mesa de trabajo de buena voluntad y no para poner parches ni trabas. La Cancillería peruana está buscando que la chilena se siente con la nuestra y es más fácil protocolizar el proceso, pero será insuficiente si no están además de Ecuador y la de Colombia, porque por allí tendrán que producirse el decurso de este convoy que yo he planteado, con paradas técnicas en el camino y con militares que tienen que acompañar a policías para asegurar que estos migrantes irregulares que dicen que quieren llegar a su país, en verdad cumplan el cometido. Entonces, esto es fundamental. A este nivel de análisis de una negociación todavía no se ha llegado a nada concreto, porque hay actitud, a mi juicio, recalcitrante, reticencia, sobre todo porque se quiere mirar el asunto como un problema del Perú. No es un problema del Perú. Tampoco hay que decirlo objetivamente, es un problema de Chile. Es un problema de los dos, porque se hallan en un espacio que no es Chile y tampoco han ingresado al Perú. Hay que resolverlo y para eso la diplomacia, yo no veo otro escenario, la diplomacia es el mejor modus operandi, Fidel, para concretar
un resultado positivo. Mientras no haya nada hasta el día de hoy, como sabemos, será todo un fracaso para la migración internacional de gentes que sigan acumulándose en la zona de frontera y se vuelve más vulnerable todo ese espacio, un mal libreto y una mala vitrina, una mala foto para Perú y para Chile, pero sobre todo para el Perú, porque se vende al mundo como que nosotros no queremos recibirlos. Y no es que no queramos, sino que se ha decidido una política nacional migratoria que espero que se afiance en el sentido de que tiene que respetarse la soberanía del Estado peruano y pensar en la seguridad nacional. Por eso yo he llamado a que en correlato con esta medida haya otra de expulsiones y de deportaciones que deba hacer el Estado peruano de aquellos que no merezcan permanecer más en el territorio nacional. Esto último, señor Rodríguez, parece pues que lo está ya recogiendo el premier, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien temprano hoy ha escrito en su cuenta de Twitter que se va, dice, expulsaremos a los indocumentados del país y argumenta pues la serie de problemas que se han tenido en cuestión de seguridad ciudadana con personas extranjeras. Bueno, obviamente la legislación establece que aquella persona que no tiene pues sus documentos en regla no puede permanecer tranquilamente en el territorio peruano, pero también tenemos unas medidas recientes en las que se ofrece pues amnistía para multas y también un periodo para la regularización de la situación migratoria. ¿Cómo entender ambas posiciones, la del señor Otárola y también la de estas medidas dadas con unos cuantos días de anterioridad? Fíjate, Fidel, lo dije en una cátedra y lo digo públicamente. Sería mezquino no reconocer que la medida implementada por el gobierno de empadronamiento de todos los migrantes que se encuentran en el país, fundamentalmente venezolanos, que es la inmensa mayoría, no sea una buena medida. Eso lo es, y eso está bien, y se hace porque en verdad antes no tenemos un empadronamiento completo, de verdad, un verdadero catastro, ¿ya? De todos los venezolanos, sus características. Nos valemos de informes que nos van llegando de la Organización Marítima Internacional, Migratoria Internacional, etcétera, pero no tenemos un informe cabal. Entonces, eso está bien, pero creo que la medida de las expulsiones y las deportaciones no deben esperar a los 6 meses de la amnistía. Ya debería comenzar, sobre todo, Fidel, para los actos flagrantes, indubitables, incuestionables, de que hay en el camino, en estos 6 meses, gente que no merece estar en el país. A esa gente hay que sacarla del país, porque eso será bueno para provocar y generar confianza. Mira, migraciones como tal, migraciones, la superintendencia, parece que se ha congelado la señal. Yo diría de que invitado. ¿Nos escucha? Es un trabajo importante. Sí. ¿Aló, me escuchan bien? Sí, se cortó un poquito cuando estaba empezando a desarrollar la idea, hace unos segundos. Pero ahora sí lo tenemos nuevamente en comunicación fluida. Sí, les decía que Migraciones en verdad hace un buen trabajo. Y creo que la experiencia de la superintendencia tenemos que ponerla a andar. El trabajo de Migraciones con gente que conoce su trabajo debería permitir, en verdad, que los pasos políticos aterricen. Y un trabajo en equipo con la Cancillería debería coadyuvar a generar realmente una verdadera política nacional migratoria. Ya es tiempo de que pongamos en blanco y negro, en un texto, un documento realmente de política nacional migratoria, y que los expertos, los especialistas de migraciones, de Cancillería y de otros ámbitos pudieran coadyuvar. Tenemos que
contar con una política nacional migratoria de verdad profunda y que esto que se viene haciendo, en la medida en que responde a coyuntura, sea superado por una mirada más estratégica a largo plazo, mediano y largo plazo, porque los migrantes son cerca de 2 millones. Entonces, habrá un impacto, Fidel. Y yo sigo creyendo que ese impacto al final es positivo, como dice las Naciones Unidas, y no deberíamos involucrar, por supuesto, la excepción de la delincuencia extranjera con el grueso de los migrantes extranjeros en nuestro país. Para eso es muy importante que, casi como un cónclave, con buscando el humo blanco, se reuniera todo un equipo integral, multidisciplinario, multidiverso, de estatal y privado, para crear la verdadera política nacional migratoria que el Perú hasta ahora, a mi juicio, de manera compacta y ecuménica no tiene. Claro, es un punto pendiente el trazar de manera más clara lineamientos en ese sector, de acuerdo a lo que usted está señalando, Miguel Ángel. El sábado último, ya que trayendo a colación lo que señalaba usted de que el problema que se está afrontando debe pues tener una solución multinacional. Bueno, el señor Iván Gil, que es canciller venezolano, en sus redes sociales, en Twitter, puso que ellos estaban pidiendo garantías para que vuelos de la aerolínea nacional pues venezolana pudiera recoger a estas personas que se encuentran en la frontera Perú-Chile. Parece que no ha habido una respuesta pública hasta el momento a ese ofrecimiento. En todo caso, a la luz de la coyuntura que se vive en Venezuela, en la región, en los países, en sus relaciones con Venezuela, ¿cómo ve usted ese ofrecimiento? Bueno, mira, nosotros conocemos qué régimen, qué gobierno tiene Venezuela, pero en estos momentos tenemos que pasar por encima, olvidarnos del tipo de régimen que es una dictadura la que vive Venezuela, pensando en los migrantes, donde el criterio humanitario se superpone al tema de naturaleza política. Y si Venezuela, como leímos todos, ha ofrecido sus aviones, bueno, ¿dónde está ese ofrecimiento concreto? La Cancillería peruana y la chilena seguramente habrían tomado nota. ¿Qué habría pasado? Porque no hay ningún resultado. Tendríamos que preguntarle a la Canciller de la República cuál es concretamente la consecuencia de esta noticia que todos hemos escuchado, hemos leído por los medios internacionales. Lo cierto de todo esto es que aquí el responsable final de todo lo que viene pasando en la migración latinoamericana es Venezuela. De allí partieron muchos venezolanos por la crisis económica interna, el desastre económico en ese país, que evidentemente ha ido impactando a los demás, sobre todo Colombia y Perú, que han sido los mayores receptores de los migrantes. A Perú no se le puede acusar jamás de ser un país xenofóbico, jamás, porque hemos sido en verdad una nación que ha abierto sus puertas y sus brazos a todos los migrantes y que hoy con todo derecho, Fidel, tenemos que ponernos a buen recaudo con una política de seguridad ciudadana que hoy se pone cada vez más vulnerable por el acrecentamiento de la delincuencia por parte de extranjeros. Eso no podemos tapar el sol con un dedo, eso es una realidad y por eso tenemos que mirarlo con ese estado de urgencia y de necesidad migratoria.